Ya está grabando. Gracias, Pastor. Bueno, como siempre, ¿cierto? Es grato estar con ustedes. Yo invito a mis hermanos que se pongan al día. Varios hermanos van ya con su lección al día y hay algunos que están atrasándose. Después se les va a hacer más complejo enviar sus tareas. Recuerde que son 8 clases solamente, entonces ya vamos a la tercera, para que no acumulen tanto trabajo. A los que han enviado sus trabajos, hoy no le mandé a ningún hermano sus clases de respuesta, pero están todas ya revisadas. Y en la semana voy a darme un tiempecito para poder responder a través de sus correos. Bueno, hoy día nos toca dos libros que, bueno, como ustedes han estudiado en su libro de lectura, en el canon hebreo solamente es un solo libro, que es el libro de Samuel. Y en este libro vemos que hay un cambio radical en la forma como se está realizando la historia de Israel, porque acá ya cambia la forma de ser un pueblo, como terminaba el libro de José, ¿cierto? Que cada uno hacía lo que quería y no había rey en ese tiempo. Y va mostrando, ¿cierto?, cómo el corazón de los judíos está en ese constante altibajo. Es una zona de peligro, una zona de riesgo, que en un momento una nación esté bien con el Señor y que al poco tiempo ya no estén bien con el Señor. La vida del cristiano no debería ser una vida tan fluctuante y debemos de procurar, ¿cierto?, de tener a Dios en todo momento junto con nosotros. Llama la atención, por ejemplo, que por qué motivo el pueblo de Israel pide tener un rey. Los que leyeron quizás me pueden responder cuáles eran los motivos que llevaron a que la nación de Israel pidiera rey. Querían parecerse a las demás naciones. ¿Ya? Bien, para estas las demás naciones, ¿qué más? ¿Qué pasa con los hijos de Samuel? No eran igual que él, no siguieron sus caminos. Siguieron su camino. O sea, ¿qué les da a entender a ustedes esto? Allá, analicemos un poquito esta partecita. ¿Qué les parece a ustedes esto? Primero, la influencia de Dios. Recordemos que en el periodo de los jueces no fue un pueblo que buscase a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda su fuerza, como el Señor nos demanda, ¿cierto? Eh, era siempre hay que tener presente lo que dice Deuteronomio capítulo 10, que, que un pasaje nosotros quizás también lo hemos leído muchas veces, donde dice, ¿qué pide Dios de ti? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que vayas bien. Y aquí de Jehová tu Dios son los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas. El pueblo de Israel hoy ha sido consciente, ¿cierto?, de que ese debería ser el andar de cada cristiano. Se hubiesen evitado muchos conflictos. Pero lamentablemente se levantaron generaciones que no conocían de José y que no conocían del Señor. Y lo mismo le tiene que haber pasado al profeta Samuel. ¿Por qué los hijos? Y una pregunta que a veces me han hecho los hermanos, ¿por qué los hijos de los pastores, los hijos de los ancianos, los hijos de los hermanos consagrados, terminan yéndose de la iglesia o terminan llevando una vida no muy acorde? Recuerdo que siempre dice, hijo de pastor, el papá es el anciano. Y recuerda mucho lo que pasó con Samuel. Esos son los motivos que hacen que el pueblo de Israel cambie. Querían ser igual que las demás naciones. Y eso muestra cuán lejos está el corazón de Dios. Es como, yo pienso, es como que hoy día un cristiano y una iglesia dice, ya, nosotros queremos ser una iglesia conforme a los modelos del mundo. Una iglesia donde haya entretención, donde haya un juego, donde haya un spa, donde haya una piscina. Parecer nomás a un club social donde la gente vaya a entretenerse y a pasarlo bien, pero
este pastor no nos sirve, así que tenemos que buscar un pastor que ande como el mundo anda. Yo siempre he pensado en eso. ¿Qué les parecería a ustedes que los hermanos de la iglesia le pidieran que usted cambie el rumbo de la iglesia si una iglesia parecida al mundo? Primero que nos da a entender eso, que la espiritualidad de la iglesia anda muy lejos del Señor. Y eso es lo que nosotros encontramos acá en el libro de Samuel. Un pueblo que ha perdido el rumbo, que ha perdido la dirección, que no busca a Dios, sino que sigue con el mismo concepto que siguen los jueces, de buscar agradarse a ellos y hacer lo que a ellos mejor les placiera. Y en esto nos da la pena, ¿cierto? Porque Elí y sus hijos también andaban muy lejos del Señor. Y eso refleja el sentido espiritual. Pero con la llegada de Samuel, se ve que el Señor tuvo misericordia de esta nación y, y va a tratar de encaminar los caminos del Señor a esta nación. Pero una nación era duro de servicio, una nación que no quiso entender. Ya políticamente y militarmente Israel no tenía ninguna influencia, no tenía ningún poder, estaban siendo atacados por bandas, ya no era ese ejército poderoso que, que cruzó el Jordán, que, que derrotó a todos los cananitas, sino que era una nación, un pueblo, sin un líder. Y eso es lo que nos va a mostrar el libro de Samuel. Nos va a mostrar la decadencia moral y también las luchas que tiene esta nación, porque pensaron que al ser igual que las otras naciones, iban a ser reconocidas, iban a ser fuertes, y iban quizás a lograr la estabilidad y la unidad que tanto anhelaban. Pero fue una solución humana, desechando lo que el Señor les pedía. Si ellos se mantenían en los mandatos de Dios, como cuando Moisés le lee o cuando José le lee, ¿cierto? Eh, no lo hicieron. Entonces ahora podemos aprender muchas cositas de este libro, de estos dos libros. No sé cuántos de ustedes lo habrán leído en una semana. Espero que lo hayan leído, para que podamos tener una clase un poco más profunda, aparte de las preguntas que se nos hacen. ¿Algún comentario antes de comenzar con la clase sobre la lectura de este libro? Más que la lectura del libro completo, pastor, a mí me gustaría que volviéramos a mirar lo que pasó en el capítulo 8, porque cuando uno dice, claro, el pueblo pidió que le constituyeran un rey, Claro, pero en realidad la causa de pedir reyes era porque, oye, Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos se apartaron. ¿Qué hubiese pasado si los hijos no se apartan? Si hubiesen estado en condiciones de seguir dirigiendo, de cumpliendo los roles que cumplía Samuel. Entonces hay un peso bastante importante sobre las personas que tienen el liderazgo, que tienen la responsabilidad de guiar. Y creo que no tenemos que olvidar eso, sí, porque hay ahí una hay una causa. sí, es la causa la que les mencionaba recién. Pero yo creo que más que esa causa, a veces vemos que la excusa, el pretexto del pueblo de Israel. Porque Samuel, si ustedes se dan cuenta, lo encontraban viejo, pero estuvo presente todo el gobierno, todo el reinado de Saúl, y estuvo presente en buena parte del reinado del rey David. de David. Por lo tanto, tenía la capacidad para seguir gobernando y guiando. Simplemente ellos no querían ser guiados por un hombre que fuera fiel al Señor, porque yo creo que Samuel, como gran profeta, como gran juez, le estaba denostando constantemente el pecado que había en ellos. Lamentablemente, los hijos se desviaron, como los hijos de Elí y como los hijos de muchos de líderes que fueron de Israel, que hicieron lo malo. Por ejemplo, recuerdan los hijos de Aarón, los cuales ofrecieron un perfume que no era grato delante del Señor. Entonces, es como una constante. Pero como dice nuestro hermano Dingo, ¿qué hubiese pasado? No lo sé. No quiero especular, simplemente eso está dentro de los planes del Señor, pero sí muestra nuestra responsabilidad como líderes, como sobre todo dentro de nuestra familia. La gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros de que nuestros hijos caminen en los caminos del Señor. ¿Algún otro comentario? Gracias, hermano Dinko. Ya. Entonces vamos a comenzar con la revisión de este cuestionario.
que no es tan complejo, son preguntas bastante simples, pero sí vamos a ir profundizando a medida que avancemos en el desarrollo. La pregunta número uno dice, ¿qué describen los libros de Samuel? Yo, pastor, ¿Ya? eh, estos libros se describen la obra de Samuel en favor de Israel y subrayan la tremenda influencia que éste ejerció tanto sobre Saúl como sobre David. Además, su texto traza un periodo fundamental en el plan divino de la redención, la transición de la teocracia a la monarquía. Gracias. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Los que leyeron el libro de Samuel. ¿Qué tan importante entonces es tener claridad al estudiar el libro? ¿Cómo usted aplicaría esta parte a su vida, a su familia, a su iglesia? Pastor, buenas noches. Hermana Verónica, buenas noches. Yo quisiera hacer solamente, o sea, dos cosas. Una, añadir la respuesta, pero es una cosa muy personal, eh, que también relata la vida de David. O sea, es cierto esto, pero en gran parte vimos hartos detalles de la vida de David. Creo que eso como que me faltó en la lección, no haberlo visto, Ujú, como las cosas que se narran en Samuel. claro. Y segundo, en virtud de que usted había dicho también la semana pasada este comentario de lo importante o la importancia que requiere la educación de nuestros hijos en los caminos del Señor y el fracaso de muchos pastores con sus hijos. Claro, al ver Primera de Samuel me pega, pero así justo en el clavo, ¿no? Pero veo la situación de Lee, veo a Ana que va a entregar a su hijo para los cuidados, ¿no es cierto?, de este sacerdote. Eh, y cómo pensaba yo, alguien va a entregarle a su hijo viendo todo lo que está ocurriendo alrededor con sus propios hijos que no son capaces. El Señor no se había manifestado durante ese tiempo y, y termino viendo que en el versículo 3 1 7 en el versículo 3 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, eso me hace ruido pensar eh, que ciertamente pueden haber muchos cristianos en distintas congregaciones, pueden haber ideas de estar creyendo en el Señor, como lo puede haber hecho Ana, pero que se está errado. Se está queriendo hacer, seguir al Señor, pero no lo estamos haciendo bien. Eso. Claro, y es interesante el dato que usted cuenta, hermana Verónica, porque ya Samuel ya estaba al servicio, si usted dice, al servicio de Jehová, porque él estaba ministrando delante de él, o sea, ya había pasado una buena cantidad. Y eso a mí, como usted lo dice, me llamó la atención de que si Samuel estuvo tanto tiempo sirviendo al Señor, ¿cómo no fue capaz de conocer a Dios? No lo sé. Pero ¿será una mala enseñanza de Eli que Samuel no haya llegado a conocer a Dios? Porque los hijos de Eli no eran temerosos del Señor. ¿Habrá sido una mala enseñanza de él? Porque Eli sabía de quién era Dios. Y por eso Eli le dice a Samuel eh, que cuando Jehová la llamara, dice, habla que tu siervo oye. Eli sabía quién era Dios Jehová, po. Pero ¿por qué ese fracaso con sus hijos? ¿Por qué ese fracaso no fracaso, no que, ¿por qué esa falta de conocimiento? A una edad tan temprana siento que ya se viene el Señor y el alcance que hace nuestra hermana Verónica es bastante bueno. Porque mucha gente en la iglesia, buenas congregaciones, sirven más por el hombre que por el Señor. Alguien iba a hablar, no sé quién era el que quería.
o fue idea mía? Eso es, eh, a medida que nosotros, lamentablemente, como son clases casi panorámicas, no es mucho lo que podíamos profundizar, pero sí en sus lecturas ustedes pueden ver, como dice, la caída, el auge de una nación que puso su esperanza en un rey y no en el Señor. Por eso el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y eso es lo importante, como decía nuestro Manotín con el capítulo 8. Este pueblo no estaba acorde y no quería hacer las cosas conforme a lo que el Señor le había prescrito. Seguían con ese mismo pensamiento, recuerda cómo termina el libro de Jueces, y cada uno hacía lo que quería. Entonces el pensamiento se ve en muchos de los eventos que relata el libro de Samuel, en la vida del rey Saúl, por ejemplo. El rey Saúl conocía del Señor, pero terminó sus años lejos del Señor porque hizo su voluntad, su ego, lo llevó a alejarse del Señor, no buscar al Señor, tiene que ejercer su autoridad bajo su propia perspectiva, lejos del Señor, cuando ofrece el sacrificio, cuando intenta matar al rey David, cuando lo persigue, su ego era muy, muy alto, cuando da a su hija Mical, ¿cierto?, para que se case con otro, fueron muchas decisiones tomadas sin la guía de Dios, sin la instrucción de Dios. Entonces, ¿cómo ese rey iba a lograr la unidad de toda la nación si no era temeroso del Señor? De lo que usted nombra, pastor, era una duda. ¿Lo que hace el rey Saúl es profana el nombre del Señor o es un apóstata? Ah, es el gran cuestionamiento que muchos teólogos han hecho, porque desde una perspectiva arminiana, el hijo de Dios no se suicida. Y Saúl se suicida cuando se echa sobre su espada, aunque él no se mató, después otra persona lo mató. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, él no debería ser un hijo del Señor. Pero nosotros no somos quien para poder decir que él era o no era. Simplemente, para mí, más que un profanador, a mí era una persona que nunca quiso obedecer al Señor. Un hombre que, conociendo al Señor, hizo su voluntad, porque el pueblo Israel fue criado en eso, en hacer lo que él quería. Buscaba a Samuel para que, fíjese, si ustedes ven cuando ofrece los sacrificios, el temor de Saúl no estaba en los enemigos, estaba en que el ejército se estaba yendo y le echaba la culpa a Samuel, transferencia de culpa, o sea, no fui yo, fue Samuel el que se atrasó y como Samuel se atrasó, yo tuve que ofrecer sacrificio. Cuando lo mandan ¿cierto?, a atacar al rey y que destruya todo, a los madianitas, ¿qué es lo que hace? Este pueblo me convenció y lo trajimos para desobedecer al Señor. Entonces, siempre Saúl se justificó diciendo que él no era el culpable, sino que había otra persona, otro suceso que él lo liberaba de la culpa. Fue Samuel, fue el pueblo, fueron los príncipes. Entonces, ¿qué vemos en eso? Que en él no veo un sometimiento al Señor. Era un hombre que desde mi perspectiva tenía un ego muy alto y era temeroso, temeroso de más del hombre que de Dios. Su caso cuando David derrota a Goliat, los cánticos que hacía el pueblo, ¿cierto? Saúl mató a tantos, David mató a tantos más, el celo, no respetó a su esposa, a su hija cuando están en su casa y manda a los guardias para que lo encarcelen y lo maten, y Mical hace que el rey huya. O sea, estamos viendo un hombre que realmente pudo haber sido ungido, pero que no era temeroso del Señor. Entonces, si nos miramos de todos esos eventos y sucesos que él tuvo, para mí no es un ejemplo de un cristiano, de un hijo del Señor, porque llegó hasta ir abiertamente contra el mandato de Dios cuando el Señor dice que no consultemos a agorero, ni mago, ni adivino, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace él? Va a consultar a la pitonisa de Endor para saber
invocar a Samuel. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de eso, un hijo del Señor, no creo que ninguno de ustedes, iría a donde un gitano para que le leyera la suerte. Oye, mírame la palma de la mano y dime cómo va a ir el día de mañana. O vamos a ir, ¿cierto?, a usar la tabla de la Ouija para comunicarnos con el espíritu. No, o sea, creo que un cristiano jamás haría eso. No sé si eso responde su respuesta, hermana Verónica. Sí, muchas gracias por hacer tiempo de responder, pastor. No, de nada se parece. ¿Algún otro comentario antes que pasemos a las dos? Ya, No hay que ir tan lejos como la Ouija, basta con leer el horóscopo en el diario. sí, basta con eso. Y de verdad que hay muchos cristianos que a mí me da pena, dicen, y hasta el día me han preguntado, pastor, ¿y usted qué signo es? Y no es broma, y yo me río, después lo tomo para la chacota, pero triste, después hablamos en privado, pero es triste que aún existan personas que se dejen llevar por estas cosas. Pregunta número 2. Describa la teoría documental de Samuel. Les escucho. Según esta teoría, pastor, dice que ¿Ya? estos libros no fueron escritos por una sola persona, sino que el resultado de una recompilación de muchas fuentes históricas o tradiciones, algo así. ¿Sí? ¿Qué más quiere opinar sobre esto? Bueno, si hablamos de esta pregunta que nos dice la teoría documental, ¿cierto? Donde habla de que algunos comentaristas, algunos estudiosos o teólogos eh, argumentan de que hay una, dos o más fuentes principales de la forma como se escribió. Ustedes en el rato dicen que están los archivos 4, ¿cierto? La fuente J y la fuente L, la fuente E, por Jehová y por Elohim. Pero esta es una teoría que tiene más que nada su apoyo en algo que surgió a principios del siglo XX, que es la alta crítica. No sé si han escuchado usted hablar de la alta crítica. ¿Y en qué trata la alta crítica? Que la alta crítica trata de racionalizar desde una perspectiva muy humana los libros. Entonces, ellos cuestionan la infabilidad de la Biblia, cuestionan la inherencia de la Biblia y cuestionan muchas veces que los escritos hayan sido escritos en la época que la Biblia, o sea, que el cristianismo lo ha datado. Por ejemplo, el libro de Isaías, ellos lo dicen que terminó de escribirse de post-exilio. ¿Por, ¿Por qué? Porque tiene muchas profecías que calzan. Entonces dicen, no, este libro son escritos de tal posterior, porque ya él ya sabía lo que sucedía y lo escribe de una forma. O sea, la alta crítica va a cuestionar eh, a los autores, va a cuestionar las fuentes por argumentos lógicos y racionales. Entonces, cuando acá nos dice que esa teoría documental que está basada en alta crítica, simplemente es porque ellos no creen en una inspiración plenaria y verbal de la palabra del Señor, y lo ven más como un libro escrito por seres humanos. Y en eso tenemos lo que va a dar a teólogos que fueron importantes del siglo XX, pero que usando la libertad crítica difieren completamente el conocimiento teológico de Dios. Tenemos a Bullman, Tillich, Barr, entre otros, que fueron los precursores. Y es por eso acá que el autor de este material dice, finalmente nosotros no creemos esto y rechazamos, porque ni el canon judío, que ya lleva casi 2000 años, ellos nunca cuestionaron la autoría de Samuel y nunca cuestionaron su canonicidad. Ahora sí,
podemos sacar nosotros en cuenta de que el libro de Samuel relata hechos posteriores a su muerte. Eso no quiere decir que haya sido escrito posteriormente en una fecha tan posterior como ellos lo están dando. Simplemente como sale acá, que posiblemente profetas contemporáneos, ¿cierto? Como Natán o como Gad, hayan terminado de escribir los escritos, porque recuerden que no hay, si ustedes ven el libro de Reyes y el libro de Crónicas, que vamos a ver más adelante, y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, o en el libro de los Reyes de Israel, eran libros que nosotros no los conocemos, pero que en su momento iban escribiendo la vida y los acontecimientos históricos de cada rey, de cada personaje importante. Y es muy probable que estos hombres hayan complementado este libro, porque en el fondo el libro de Samuel termina con el reinado del rey David, que fueron los dos hombres, tanto el reinado de Saúl como el reinado de Samuel, fueron los dos hombres que fueron influenciados fuertemente por el profeta Samuel. Por eso se llama Samuel. Más que la vida de Samuel, se trata de la influencia que este hombre, un hombre de oración, un hombre que buscaba al Señor, inculcó en los dos primeros reyes que dieron lugar a la monarquía de Israel. Y vemos como uno desechó el mensaje de Dios y como el otro aceptó el mensaje de Dios con sometimiento al Señor, siendo que él había sido, por ejemplo, el rey David fue ungido por el rey cuando era un niño. Él no se adelantó a la soberanía de Dios, sino que esperó el tiempo de Dios para asumir. Entonces ahí vemos el contraste, que es lo que veíamos. ¿Cómo? ¿No? Hermano José, allá. Entonces vemos cómo reacciona el hombre ante el mensaje de Dios. Algunos son indiferentes, como el caso de Saúl, y no se reconoce pecador a sí mismo, sino que le va echando la culpa a terceros. Y vemos el caso del rey David cuando comete adulterio y asesinato, que el peso del pecado hace que él se arrepienta, reconozca que es pecador y se reconcilie con el Señor. Vemos acá en el libro de Samuel esa dualidad del ser humano, la actitud frente al mensaje de Dios y la influencia que tienen los líderes espirituales en los gobernantes y en cada nación y en cada ser humano. Vamos a la pregunta número 3. Describa cómo comienza el primer libro de Samuel. Describa cómo comienza el primer libro de Samuel. Pastor, Hermana Ida, buenas noches. buenas noches. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín. Una pistola para ingresar. Hermano José, ¿Qué ¿podría será participar? esta? Hermano José Pastor, Burgos, espere. Hermano José Burgos, ¿podría poner en silencio su micrófono para no interrumpir, por favor? Gracias. Ya, hermana Ida, la escuchamos. ya. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí se relata el nacimiento de Samuel aproximadamente en el 1115 a.C. Termina con la muerte de Samuel. Esto lo escribí, o sea, el libro termina con la muerte de Samuel, de Saúl, cerca del año ¿Sí? 1100 de Cristo. Así que el libro cubre un periodo de 100 años. Pero así Ajá. comienza el libro, con el Comienza, claro, nacimiento de con, Samuel. la- con el corazón de Ana roto por no tener hijos. Con la vida de Ana, ¿cierto? Sí, Gracias, Ana y hermana. Elcana. Claro, Penina, la otra mujer. Sí. Gracias, hermana Aida. ¿Alguien más tiene algún comentario?
¿Hubo otra respuesta para complementarlo? Pastor, Bueno, Giovanni. ¿se escucha? No solamente comentar de que en este libro dice que es por primera vez, o sea, es primera vez que se ve al profeta, al sacerdote y al rey todos juntos. Es importante, que son los tres ministerios que cumple el Señor Jesucristo. Bueno, Samuel cumple, es el antiguo del Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque cumple dos ministerios, el de profeta y el de juez. Eh, eh, Pero también oficiaba como sacerdote. y también oficia como sacerdote. Mm. Es interesante, es muy interesante la vida de Samuel. Y si ustedes se fijan en la vida de Samuel, si ustedes se dan cuenta, no se ha relatado ningún pecado que él haya cometido, no hay ninguna falta, salvo el comentario que le hacen que tus hijos no se portan bien. Y Pablo dice a La Timoteo, figura de Cristo. claro, y Pablo le dice a Timoteo, el que quiere ser obispado, sepa gobernar bien su casa. Sigamos con la pregunta número Sus 4. hijos se llamaban Joel y Abías. Claro. Y El eran bien mayor malas. Joel, sí, sí, porque eran, bueno, no parecían hijos de Samuel, eran todo lo contrario de Samuel. Eran el comportamiento que tuvieron, eran codiciosos, eso era lo que les pasaba. ¿Mm? Samuel los nombró como jueces de Beerseba cuando envejeció. A diferencia de Samuel, ellos fueron, la codicia los mató, o sea, por eso ellos no hicieron lo bueno ante el Señor. Eso, pastor. Gracias, hermana Aida. ¿Alguien más quiere complementar la vida de este hombre? Que Samuel comenzó cuando aún estaban gobernando los jueces, aún Exactamente. habían jueces. Claro. Y Fue después de de Sansón contemporáneo. vino. Y es interesante ese punto de vista, porque muchas veces pensamos que habían muerto todos los jueces y el Señor levantó a Samuel. No, fue contemporáneo. Por eso le decía yo hace poco que todavía en los tiempos de Josué, o sea, de Samuel, estaba ese pensamiento de hacer lo que a uno le parecía mejor. No existía el temor de Jehová, y Dios lo había inculcado, como lo leímos al principio, en Deuteronomio 10. Esta nación era una nación que se había acostumbrado a sacrificar a los Baales, a hacer su voluntad, a no buscar a Dios. Entonces, con Samuel, la nación vuelve a buscar a Dios, porque fue el gran líder espiritual hasta la asunción del rey David, porque con Saúl no hay un líder espiritual, hay un líder político, hay un guerrero, pero no un líder espiritual. Gracias, hermano Jorge, muy bueno su comentario, su aporte. Ya, pregunta número 4. ¿Qué registra el primer libro de Samuel, además de ser una importante historia del periodo de transición? Yo puedo responder, pastor. Hermana Verónica. ¿Sí? Registra la seriedad del pecado ejemplificado en Saúl y su decadencia, y también lo opuesto, es decir, registra las bendiciones que vienen con la sumisión a la voluntad de Dios, quien es el único que libra a los que le aman y confían en Él. Gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La importancia, ¿cierto?, de este periodo, como lo conversábamos recién. Comienza una nueva forma de establecerse el reinado. Y a veces nosotros decimos, pucha, ¿por qué este pueblo desechó a Samuel? ¿Por qué desechó al hombre? Porque la nación no tenía unidad, la nación hacía lo que quería, pero había un plan superior, que de la raíz, ¿cierto?, de la simiente, de la descendencia del rey David, venía el Mesías. Hasta ese entonces, ¿cierto?, el pueblo de Israel no tenía el concepto de rey.
Y recordemos que el rey más conocido y el que sale más mencionado en la Biblia es el rey David. Y de ahí viene nuestro rey de reyes y señor de señores, para que todo el mundo lo proclame y le reconozca como el Señor. Entonces, si no hubiese estado establecido un reinado, eh, no podríamos conocer a nuestro Señor Jesucristo como el hijo del rey David, el hijo del hombre, el rey de reyes. Una parte con notación espiritual. ¿Cierto? Como dice, está esa formación de la monarquía para que la nación hebrea, ¿cierto?, entendiese que cuando llegase Cristo iba a ser el Mesías el rey. Va preparando el lugar para Cristo. Eso es lo importante como es ese periodo de transición. Más que desecharon al pueblo de Dios, que es muy importante, es cómo se van a ir cumpliendo los planes del Señor para la venida de Cristo. La pregunta número 5 la vamos al de largo, que se escribe el bosquejo, y nos vamos a ir ahora al segundo libro de Samuel. Y el segundo libro de Samuel dice, ¿cuál es el trasfondo histórico del segundo libro de Samuel? Pastor. Hermano Giovanni. Sí. En el segundo libro de Samuel comienza después de la muerte de Saúl y narra principalmente el reinado de David durante su gobierno. Israel pasó de una confederación de tribus, porque claro, cuando estaba Saúl todavía estaba ese gobierno como de parecido a los jueces, y cuando está David pasa como una monarquía, y David logra eso porque une las tribus de Israel bajo solo un rey, establece a Jerusalén como la capital política y religiosa de la nación, derrota a los enemigos, como podemos ver como los filisteos, asegurando la paz y la estabilidad, Claro. expande el reino, sometiendo a naciones vecinas como Edom, Moab y Amón, y organiza un gobierno estable. Entonces, este segundo libro es clave porque es donde Dios muestra cómo David estableció este reino. Gracias, hermano Giovanni. ¿Alguien más quiere complementar? Que se Bueno, Jorge. establece Jerusalén como la capital del pueblo de Israel. Entonces estamos viendo estabilidad política, unidad política, ¿cierto? Somete a sus enemigos, principalmente a los filisteos, y a los moabitas, a los amonitas, a los de Edom, incluso llega más allá, casi hasta Siria, por- porque fueron momentos donde tuvo mayor expansión, fueron con el reinado de Israel, cosa que no lograron los jueces de conquistar toda la tierra prometida, pero sí lo hace con el rey David. Y como dice nuestro hermano Jorge, establece Jerusalén como capital del reino después que el rey David la conquista. Pero eso se llama Sion o la ciudad de David, porque él la conquistó. Era una ciudad que habían conquistado y que después la perdieron. Y es sumamente importante, porque después de eso, ¿qué pasa con Jerusalén? No solamente es la capital política, sino que llega a ser la capital espiritual, porque va a trasladar el arca del pacto que estaba en Silo, lo traslada hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y ahí aprendemos otra lección más, que fue el traslado del arca al pacto. No sé si a ustedes les llama la atención, ¿leyeron esa parte? ¿Qué les llamó la atención del arca del pacto? La En forma realidad como fue tiene- trasladada, que no eh, Ay, correspondía a lo que Dios había estipulado como trasladar el arca. ya, ¿cómo lo hicieron? no sé, pero para lo menos para mí, dentro de los libros de Samuel hay como dos cosas como chistosas. Una es esa, así como que se va cayendo el arca, uno lo sujeta y muere. Y el otro es que el rey se cae de la silla hacia atrás y se desnuca. Entonces, como son como, para mí, en lo personal, las cosas como medio chistosas que aparecen en la Biblia, en los relatos. Eh, Gracias, hermana Verónica. ¿Alguien más tiene otra opinión?
El traslado lo hicieron en carreta de bueyes y debían haberlo hecho los levitas, los sacerdotes, que ellos estaban a cargo del transporte del arca. Pero no le echamos la atención, como dice en el capítulo 6, versículo 1, dice, y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30.000 hombres. ¿Ya? ¿Y qué les dijo a esos 30.000 hombres? Que su propósito era trasladar el arca del pacto. Y en esos 30.000 hombres, ¿quiénes estaban? Eh, Fíjese que ustedes van al libro que complementa la historia del arca del pacto, que está en Primera Crónicas, capítulo 15, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas. Cambia, ¿cierto? Pero fíjense que el rey David, cuando traslada el arca del pacto, juntó a toda la gente importante y a todos los sacerdotes y a todos los levitas. Y ninguno de ellos fue capaz de decir, lo están haciendo mal. El rey David fue sincero y fue honesto al querer eh, poner como capital espiritual y demostrar al mundo que su gobierno iba a estar centrado en Dios, que es ser un gobierno teocrático, pero la sinceridad no sirve de nada si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Usted puede tener la mejor intención del mundo para hacer algo y puede hacerlo con todo su amor, con todo su cariño. Si no es conforme a la palabra de Dios, eso no va a ser bendecido. Porque por algo el Señor dejó su mandato. Entonces, aquí nosotros podemos ver en el segundo libro, bien, hay muchas caídas que tuvo el rey David, pero en todas esas él reconoció y se dio cuenta. Y esa es la actitud que nosotros podemos, de las que más me llama la atención del rey David, que a pesar de sus caídas, él siempre reconocía su pecado delante del Señor y volvía. Mm, No sé si ustedes piensan eso, que es por eso le decía que es el contraste con el rey Saúl. El rey Saúl nunca reconoció, y el rey David siempre reconoció. Vendía las patas a fondo, pero decía, y ahí vemos el amor y la gracia del Señor Jesucristo, que a pesar de la profundidad de los pecados y la gravedad, como dice el Salmo 51, el corazón contrito y humillado, no menospreciarás tú, oh Jehová. Entonces, cuando estamos hablando de este gobierno de rey David, eh, co- no, es la pregunta 7, me estoy adelantando. Eh, Vemos cómo este libro nos va mostrando el auge y la caída de un hombre. Vamos a la pregunta número 7. Describe el contenido del segundo libro de Samuel. ¿Algún hermano, aparte de los que han leído, de los que no han participado, quiere responder esta Yo, pregunta? pastor, por acá. Hermano José. Muestra principalmente el ascenso del rey David al trono y su posterior caída espiritual y moral. A través del relato se destaca de forma profunda la gracia redentora de Dios, la cruda realidad y la consecuencia del pecado en la vida del creyente, y la vital importancia de mantener un corazón que dependa enteramente de Dios. Amén. Gracias, hermano José. ¿Alguien más quiere complementar lo que nos ha leído nuestro hermano? Entonces estamos viendo el auge y la caída de uno de los principales reyes. ¿Y por qué se debió la caída del rey David? Si el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios.
¿Qué le habrá hecho desfiarse del Señor? Yo creo donde empezó a expandir su territorio, igual al tener otras esposas, iba influenciándose por ellas y de repente como que lo hacían titubear. Lo mismo que le pasó después posterior a Salomón. Mujeres. Eso no está diciendo María José. Que las mujeres, no, no lo estoy tomando a forma de broma, de que las mujeres desviaron el corazón del rey David. No estoy diciendo la mujer, sino estoy hablando el exceso de mujeres que estos hombres tuvieron. Ustedes saben que esa era una costumbre oriental y ¿saben por qué tenían tantas mujeres? Porque eso mostraba el poderío y las riquezas. Y hasta el día de hoy ese pensamiento está muy de moda en los países orientales, que mientras más dinero tiene, más esposas pueden tener. Y en el caso del rey David demostraba el poderío económico, pero también el poderío militar, porque como lo hizo el rey Salomón, y muchas de esas esposas fueron por alianzas políticas. Y era algo muy, muy normal dentro de los monarcas, dentro de los reyes de aquel entonces. Pero ahí nuevamente cayó el hombre. Cayó el hombre porque trató de afianzar su reino, mostrar su poder, siguiendo las culturas que estaban ahí, en medio de su nación, de los países que lo rodeaban. Pero saben también otra cosa que llevó a caer el adulterio que me llama la atención cuando leemos el pecado de David, es que si ustedes se dan cuenta cuando comienza el relato, dice, y llegó el tiempo de la guerra, ¿y qué hizo el rey David? No fue a la guerra, se quedó en la casa. ¿Y qué quiere decir Tenía eso? tiempo ocioso. Ya, una mente desocupada es un taller de Satanás, me decía un pastor. Pero significa que el hombre estaba tan confiado que descuidó su rol para el cual Dios lo había escogido. Es como que yo soy pastor y veo que la iglesia está marchando tan re bien, y dije, ya este domingo no voy a ir nada a predicar. Me voy a quedar en la casita y me levanto a las 12 del día, que es lo que fue el rey David, y que la iglesia se la arregle como puede, si tal son todos maduros. ¿Encuentra lógica ese pensamiento usted? ¿Usted dejaría su trabajo botado porque quiere descansar y ya si todo marcha bien? Y ese fue uno de los problemas que tuvo el rey David. O sea, él no salió a hacer la labor que a él le correspondía. Dejó de lado lo que Dios le había encomendado. Y el descuidar la labor que el Señor te ha dado nos va a meter en tremendos problemas. Porque en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad. Estamos desechando el ministerio para el cual el Señor nos ha escogido. Entonces nosotros de eso también podemos aprender. Debemos ser muy temerosos de Dios y servir al Señor como le decía en Deuteronomio 10, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Nunca desechar el trabajo que Dios te ha dado en la obra. Por muy pequeño que te parezca, el Señor, como dice en Hebreo 10, 6, 10, no se olvida del trabajo que hemos hecho asistiendo a los santos. Quiere que le sirvamos hasta cuando Él nos diga basta. No depende de nosotros dejar de lado el ministerio que se nos ha dejado. Es Dios el que nos ha llamado y es a Él el que tenemos que rendirle cuenta. Y ese fue el fracaso del rey David. Dijo, no, tengo buenos generales, tengo un ejército, todos mis enemigos están sometidos. Ya, está bien. Pero le olvidó lo que Dios le había escogido. Y el tiempo de la guerra, ¿saben por qué dicen eso? Porque como habían carros, habían ejércitos, habían caballos, en la época de invierno, todos esos sectores se llenaban de barro, lluvia. Los caminos quedaban inutilizados y los campos de batalla no se podían luchar. Entonces, cuando llegaba la primavera, hasta que terminara el verano, era generalmente el tiempo en que se desarrollaban las batallas y las guerras. Porque en invierno a veces los ejércitos quedan espantanados y no era beneficiado para ninguno por otro. Por eso habla el tiempo de la guerra. Se refiere entre la primavera y el verano. ¿Algo más, hermanos?
Pero ¿saben? Hay un versículo que está en Romanos 8:28. ¿Quién se lo sabe? ¿Qué dice? A los que antes conoció, puede ser No. 30, 20 Pero, cerca. pero los que aman a Dios, Todas las cosas, sí. Todas ya, las cosas le ayudan bien. Esto pero- es, a los que pero conforme a sus propósitos son llamados. esa es la parte más importante del versículo. Esa parte. Porque el cristiano dice, a los que aman a Dios las cosas las ayudan y hasta ahí lo dejamos. Entonces pensamos que no, hay un propósito. Fíjese que el Señor a veces, aún del pecado, puede transformarlo en bendición. Porque de esa relación adúltera, ¿quién nace? Aparte del primer hijo que murió, Salomón. Salomón. Y cuando el rey David comete el pecado por el censo, ¿qué compra? Y ofrece un sacrificio. ¿Leyeron, Samuel? Sí, pero no me acuerdo esa parte. Ya compra un monte, compra la viña. Y lo que hace, ¿y saben qué? Cuando compra eso, ese lugar que compra el rey David, es el lugar donde se construye el templo. De ese pecado nació Salomón y del pecado del censo compra ese lugar y su hijo va a construir el templo en el monte donde se construye Jerusalén. O sea, ahí se cumple ese versículo. A veces las cosas que nosotros pensamos que no vemos nada, el Señor tiene un propósito. Ahora, en ese espacio de la educación, si no hubiese tenido adulterio, no hubiese nacido Salomón. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿por qué el Señor permitió? No lo sabemos. Pero su propósito era que el pueblo de Israel tuviera un lugar físico donde poder adorarle y representarle. Fíjese que dos actos pecaminosos al final el Señor lo transforma en un lugar para la santidad del pueblo donde Dios muestra su presencia. El Hijo construye el templo que el Padre no pudo construir porque un padre tenía sus manos manchadas con sangre por la guerra. Y ese lugar donde David conoce y ofrece su sacrificio llega más adelante a ser el lugar donde se construye el templo de Salomón. Se dan cuenta cómo el Señor cambia todas estas cosas para bendición si somos conformes a su corazón. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, y David amaba al Señor por sobre todo, pues tan pecador como nosotros, pero se arrepintió. Y el Señor lo usó para que su hijo y ese lugar fuera consagrado exclusivamente para el Señor. Y vemos que el templo, después del templo del rey David, es el templo de Salomón, fue maravilloso. ¿Lo habían visto así o no? Es interesante cuando uno empieza a atar cabos y empieza a estudiar y vamos viendo la mano de Dios en todo, en todo, en todo. Entonces ahora llegamos a nuestra época y decimos, bueno, el Señor controla todo. Ustedes se están preparando para el ministerio y están aprendiendo en estos años, úsenlo con sabiduría para consagrarse sus vidas al Señor y para hacer la voluntad del Señor, no la de nosotros. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Despreocúpese de todo, Él va a ocupar de todo. Y lo va a usar con mano poderosa a cada uno de ustedes. Y llegamos a la última pregunta. Adivinen cuál es la última pregunta, aparte del bosquejo, que no lo vamos a analizar. Lea primero y segundo Samuel. ¿Qué más le llamó la atención? Aparte de todo lo que hemos conversado. Ah, yo aquí quiero comentar algo, pastor. Quiero hacer la polémica. Hágalo, Algo que hermano. me llama la atención y quiero decirlo, no lo aguanto más. Yo tengo una teoría, y por favor, casi dejen de grabar. Cuando, cuando los profetas, los reyes, todos los personajes ungidos del Antiguo Testamento tenían que hablar, decir o actuar en nombre de Dios, venía el Espíritu de Dios sobre el profeta, el juego, quien fuera, hablaba y luego se iba, no quedaba. De hecho, en un momento en el relato Sansón no se da cuenta, no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Todavía no existía esa comunión. Pero en primera de Samuel 16:13
cuando Samuel toma el cuerno, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo me quedo con la impresión, y por eso digo que es una teoría muy particular, de que el Espíritu Santo nunca más se fue de David, y por eso estaba en condiciones de generar ese arrepentimiento, de que se le remordía el corazón para poder hacerle frente a las cosas malas que él hacía. Exactamente. Porque recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, y el Consolador, el Espíritu Santo, os redarguirá de pecado, ¿de qué más? Yahweh. ¿De qué más? Justicia y juicio. De Justicia y juicio. justicia y juicio. Sí, justicia y ¿Y juicio. qué es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia? Es lo mismo. Y si tú lees el versículo 14, el que sigue, ¿qué dice? Y se apartó de Saúl. Ajá. Por eso Saúl no hacía Claro. tantas tonteras, porque no está el Espíritu de Dios, no le da el discernimiento. Muy buen apunte, hermano Dinko. El Espíritu Santo en... ¿Qué ovejita? En el Antiguo Testamento entraba y salía, no permanecía. Pero ahora en el periodo de la gracia el Espíritu Santo entra y ¿qué dice la palabra? Somos sellados. O sea, el Espíritu Santo permanece con nosotros. Por eso en este periodo cambia completamente la relación con nuestro Dios, porque ya no es necesario construir un templo para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. En el tiempo, antes de la venida del Mesías, antes de la venida de Cristo, el hombre tenía que ofrecer sacrificios. Por eso era necesario tener un lugar donde se ofrecieran sacrificios, donde se ofreciera la adoración al Señor, porque ese lugar estaba la presencia de Dios. No estaba en todos los seres humanos como está con nosotros en nuestros días. Por eso nosotros a veces podemos decir, ¿cómo no se da cuenta? Bueno, si el Espíritu Santo no está en su vida, ¿cómo esa persona se va a dar cuenta de que es pagana, de que es pecador, que está haciendo todo lo contrario al Señor? Usted lo ve en las personas que están a su alrededor, que no son cristianas, que no tienen el Espíritu Santo, pero ahí es lo más normal, emborracharse, drogarse, engañar a su esposa, mentir, robar, es lo que la sociedad nos enseña. Pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo va a cometer los mismos pecados que ellos, o quizás peores, pero el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado. Yo creo que pasaba con el rey David. El Espíritu Santo lo redarguía y él trataba, y cuando no quería hacerlo, mandaba un hombre, como en el caso cuando mandó a Natán. Muy buen apunte, hermano Dinko. ¿Alguien más nos quiere comentar qué más le llamó la atención de estos dos libros? Sí, pastor, de Bueno, hecho, en el, hermano David y después hermano José. no solamente de hecho en el Salmo 51, creo que en el versículo 7, el mismo David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, justamente por el pecado que tuvo con Betsabé, y estaba esta noción de la posibilidad de que lo que decía el hermano Dinko, ¿no? Que el Espíritu, Dios lo retirara, o sea, el Espíritu, el conocimiento que te permitía en definitiva arrepentirte de tus pecados. No sé si estoy en el versículo correcto, pero este en el Salmo 51. Y claro, eso quería señalar básicamente en torno a lo que estábamos conversando. 51.7, ¿no? 51.8 o 10 quizás, por ahí. No, el 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eh, Y sí, después el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustenta. hermoso. Y fíjense que eso es lo que a mí me llama, bueno, el Salmo 51 podía hablar tantas cosas tan preciosas. El rey David reconoce el pecado. Fíjese que él, ¿contra quién cometió pecado? Contra Dios, contra ti, solo el pecado. No fue pecado contra Bexabé, ni contra su esposo, ni contra Joab, ni contra la nación, fue contra Dios. Entonces, él siempre estuvo enfocado que cualquier cosa que hiciera era contra Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, volviendo a lo que dice nuestro hermano Dinko. Eso es lo que hace el Espíritu Santo nosotros. Sabemos que pecamos no contra el hombre, pecamos contra Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo se arrepiente y pide perdón al hombre, porque sabe que daña al hombre, pero no tiene conciencia de que ha pecado contra Dios. Por eso el rey Saúl, desde mi perspectiva, puede estar muy equivocado, siempre culpó a otros y no fue capaz de reconocer su pecado delante del Señor. Hasta cuando Samuel se retira y él se da cuenta que perdió todo por no hacer las cosas conforme al Señor.
Hermano José, usted quería opinar, me parece. Sí, a complementar un poquito más y bueno, hemos tocado de todo un poquito, el corazón de Ana, el declive de Saúl, cuando desecharon a Samuel. Después ahora lo que yo quería comentar, tenemos igual lo que me llamó la atención, el corazón piadoso que siempre tuvo David para con sus enemigos. Él nunca tuvo sed de venganza para con el mismo Saúl. Y lo otro que me llamó bastante la atención fue este amor fraternal que se tenía David con Jonatán. Y cuando se manda esa tremenda frase que su amor le fue más dulce que incluso el amor de todas las mujeres. Sí. Sí, vamos, Gracias por su apunte. Realmente habíamos pasado por alto. Bueno, hay tantas cosas que pasaron, pero esa es la verdadera amistad. Que dice Proverbios que no hay mejor amigo que, no hay mejor hermano que, ahí se me fue el versículo. Oh, ya de ahí me voy a acordar, pero esa amistad de Saúl, o sea, de David con Natán, es maravillosa, ¿no? Que nos debería llevar a reflexionar nosotros cómo nos relacionamos con nuestras personas que decimos amigos. Y bueno, linda amistad, aunque tristemente, eh, de ahí se cuelgan todo el movimiento LGTBI, por cierto, para decir que es un amor homosexual. Que Rey David y Jonatán tuvieron un amorío de índole sexual, que eran homosexuales. Una mala interpretación de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Se fue, parece que el hermano José. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre estos hermosos libros? Proverbio 17:17 parece que es el que andaba Sí, buscando pastor. no, era En otro. todo tiempo ama al amigo, y es como Sí, un hermano en tiempo de angustia. ¿Ese? sí, pero había otro. Y el hermano es nacido para. Eso, no, ando acá con. Pero ya, a ver si alguien lo busca, que lo googleé, a ver. Por mientras que lo buscan, otro tema que a mí me gustó mucho es, bueno, después la oración de Ana, que tiene mucho que ver con el Magnificat, pero antes, después que ella hace su oración, en el capítulo 1:18, eh, ella se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Ella comprendió que su corazón había sido sincero frente a Dios cuando ella hace su oración y ya queda tranquila. Nosotros también debiéramos aprender a descansar en que Dios nos escucha. Y a veces insistimos, como que le estuviéramos orando aquí al cuello de la camisa, nomás aquí bajito y nadie nos atiende. Pero en realidad la oración es escuchada y tiene que traer paz. Eso es importante, porque estaba angustiada Ana. Exactamente. Era Proverbio 17:17, tenía razón, porque yo no estaba recordando una versión 1909. Yo tengo un enredo de versículos y de versiones, porque he usado muchas versiones, he memorizado muchos versículos, muchas versiones, entonces a veces trato de recordar cuál es, que la comienzo en una y la termino en la otra. Eh, Gracias, hermano Tinco. ¿Algún otro hermano que desea comentar algo sobre este libro? Sí, Y pastor. le decía a la hermana Verónica. Por último, me ha llamado la atención. Yo la verdad es que no he escuchado nada al respecto. Con respecto al manejo de los huesos de las personas, porque en el caso de Josué, los huesos fueron preservados. Y aquí en 1 de Samuel, en el caso de Saúl y su familia, se quemaron los cuerpos y después sus huesos fueron enterrados, que para mí es como una cremación, pero no estoy como clara en eso. ¿Hay Sí, alguna connotación en eso? no le entendí muy bien y no es que sea su pregunta. No sé si ustedes escucharon, se escuchó con su comunicación entrecortada, entonces no entendí Ah, muy bien ya. todo lo que me dijo. ¿Me lo A ver, podría repetir? ahí saldrá.
No, no sé. Bueno, Sí, ya. Lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto al tema del manejo de los huesos. ya. Eh, no tengo ninguna postura al respecto, pero sí, bueno, en Josué, obviamente el tema de los huesos fue tratado de una forma especial. Y aquí en el caso, en la muerte de Saúl y su familia, ellos son quemados, pero sus huesos son enterrados. Entonces, yo no sé si hay alguna connotación al respecto. No, no podría decirle si no me toma por sorpresa su pregunta, pero si sí la podía estudiar, a menos que algún hermano le pueda dar una respuesta, mientras yo lo pienso. La pregunta tenía como que ver, quizá, hermana, con si existe evidencia de que Saúl haya sido como, claro, cremado en este sentido, o si es válida la cremación, algo así, hermana, o no, no sé si Sí, algo así será. porque si yo lo veo en el Antiguo Testamento, hubo una cueva, ¿no es cierto?, para que fueran enterradas las esposas y los familiares, pero nunca vi que se quemaran o se hiciera una cremación. La única distinción que veo de forma tratada distinta post-mortem es la de Josué con los huesos. Y aquí nuevamente dedican dos versículos a la forma en que ellos tienen que ser enterrados, entre comillas. Y aquí sí se hace una mención para mí como a la cremación. Y no sé si eso es válido. No sé si tiene Eh, alguna connotación específica. No, desde mi punto de vista no tiene ninguna connotación que sea cremado, que sea sepultado. Eh, la iglesia cristiana no tiene ninguna postura o posición a que se creman, porque Dios tiene, si usted, porque la gente que se pone, no sé si será la respuesta que usted busca, la gente que se pone a la cremación dice que eso está prohibido en la iglesia porque asemeja al infierno y otras asociaciones, pero el Señor nos va a resucitar y el Señor le da lo mismo si el cuerpo fue desmembrado, si fue molido, si fue partido por la mitad. Muchos cristianos fueron quemados vivos durante la persecución. Eh, y el cuerpo al final es comido por gusanos y vuelve al polvo. Y el Señor no va a resucitar el cuerpo, va a resucitarnos a nosotros con un cuerpo nuevo y glorificado. Entonces la forma en como moramos, como seamos sepultados, no tiene mayor relevancia a la hora de resucitar.